buenos días, soy Nicolás Lucar, esto es Radio Exitosa, 95.5 de la FM. Ahí está Quique Bravo todavía. Quique, hagamos un programa con Philly Butter todos los días, una hora. No, yo te prometo que me peleo todos los días con Philly Butter, porque no hay tema en que no haya controversia. Habla ahí con tu líder. ¿Ah? ¿Ya? Ya, buena idea. De 9:30 a 10:30, Butters versus Lucar. El sabelón versus el bigotón. Eso va a ser divertido. ¿Ah? Macho que se respeta, barre en su casa. ¿Ah? Lava la ropa, cocina para su mujer. Ese es el macho que se respeta, Philly Butter. ¿Ah? Y no te metas con los gays que ahora son agarrados. ¿Ah? Esa imagen del gay así, eso ya no existe. ¿Ah? Súbete a un ring con un gay para que veas. A ver cuántos rounds duras. Pero en fin, vamos a empezar el programa del día de hoy y hay una cosa en la que sí concuerdo con Philly Butters. Hay tal cantidad de malas noticias, la corrupción, la violencia sexual, ya la violación de esta criatura de 2 meses, ya es algo así como que hemos llegado en algunos niveles a la degradación total, y eso es absolutamente desmoralizante, porque uno ve el noticiero y simplemente no le dan ganas de agarrar sus chivas y mandarse mudar, ¿no? Pero en fin, vamos a tratar de mostrar que también hay cosas positivas e importantes, y eso lo vamos a hacer a lo largo que en realidad lo estamos tratando de hacer, ¿no? Mostrando que también las cosas pueden ser diferentes y que podemos hacer las cosas bien. Pero vamos a empezar el día de hoy con lo que ha sido la noticia de último minuto. Esta mañana hubo un allanamiento contra todos los bienes de quien hoy es un pastor evangélico, Vicente Díaz Arce. Él ha sido vinculado a la red de Rodolfo Orellana, que actualmente está preso. También se han incautado inmuebles de su esposa, y está en la línea Humberto Abanto, abogado de Vicente Díaz Arce. Muy buenos días, Humberto. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la oportunidad de hablarle a la opinión pública en este caso. ¿Qué cosa es lo que ha pasado con Humberto Díaz Arce en realidad? Porque se supone que él estaba involucrado en el proceso de Orellana, pero ¿por qué de pronto estas incautaciones y este mega operativo? Lo primero que ha sorprendido es cuántos inmuebles, porque entiendo que hasta una iglesia o un local que era usado como iglesia evangélica ha sido incautado por la policía y por el Ministerio Público. Así es. Lo que ocurre acá, y la denuncia que quiero hacer y que estoy en el deber de hacer, es que el Ministerio Público viene llevando adelante una campaña mediática para destruir la imagen de Vicente Díaz Arce y convertirlo en un delincuente, o hacerlo aparecer como un delincuente, como el jefe de una organización criminal, cuando todo el mundo sabe que él es el fundador de Gamarra, que es un hombre que tenía fortuna hace muchísimos años y que tiene fortuna desde hace muchos años, y según el Ministerio Público, a los 65 años, porque él tiene 79 ahora, decidió convertirse en delincuente y jefe de una organización criminal. Esto, que es una cosa irresponsable, ha sido acompañado hoy día por el señor ministro del Interior, quien con absoluto desconocimiento y sin nada más que la avidez de figuración, se ha presentado a dar una conferencia de prensa junto con el fiscal en medio de una diligencia procesal que es reservada. Si yo cojo una imagen de una persona cuya casa se está incautando y salgo y digo que es un criminal, que es el jefe de una organización criminal, que es un gran golpe a la mafia, lo que estoy haciendo es violar el Código Procesal Penal y la Constitución, que le prohíben a todo funcionario presentar como culpable de un delito a una persona que no ha sido condenada. Esto es muy grave y debería poner en alerta a toda la ciudadanía, porque cualquier empresario, cualquier persona puede ser víctima de un atropello de esta magnitud. ¿Y qué van a hacer ustedes al respecto? Lo primero que tenemos que hacer es esperar. Ahora nos están notificando la orden de incautación y el día lunes a primera hora estaremos pidiendo el reexamen de la medida. Se ha incautado la casa de Vicente Díaz Arce, donde vive su hija. Su hija tiene 20 años. ¿Dónde va a pasar la noche esta criatura? Que además le han congelado las cuentas y no tiene acceso a ningún recurso económico en este momento. ¿Qué es lo que se pretende? Sitiarlo,
para que él se rinda ante esta persecución despiadada e irresponsable? El Perú tiene que darse cuenta que tenemos un gran enemigo que es el crimen, el lavado de activos, el narcotráfico y todos estos males que asuelan a la nación. Pero también tiene que entender el país que estos delitos no pueden ser convertidos en una inquisición y una nueva herejía por la cual se le acusa a alguien de eso e inmediatamente se le despoja de todos sus derechos y de todos sus bienes y de todo su patrimonio y de inclusive de la seguridad de su familia. Esto no puede conducirse de esta manera, no es la forma. Vicente Díaz Arce no es un criminal que haya matado, disparado, perseguido, asesinado a nadie. La forma en que se está desarrollando esta persecución penal es alarmante. Él es un hombre de 79 años, tiene un marcapaso, tiene hipertensión, tiene aguda y tiene además diabetes con insulinodependencia. Y con todas esas condiciones, a pesar de que el Código Procesal Penal lo prohíbe, se le ha dictado prisión preventiva. Esto es realmente alarmante, Nicolás. Bueno, yo le agradezco muchísimo al doctor Humberto Abanto por esta comunicación y por supuesto vamos a escuchar las razones también del Ministerio Público y si fuera posible el Ministerio del Interior, aunque nuestras relaciones con el Ministerio del Interior últimamente no andan, digamos, color de rosa, ¿no? Andamos más bien un tanto peleados. Muchas gracias al doctor Abanto. Muy gentil por atendernos. Y está en nuestros estudios Pilar Sordo, psicóloga, ¿cómo estás? Psicóloga chilena que ¿hace cuántos años nos conocemos, Pilar? Ay, no sé. ¿Cuánto fue la primera vez que viniste? ¿Que fue para qué libro fue? ¿Fue para el No quiero crecer? No quiero crecer, ¿no es cierto? Yo creo que sí, debe ser casi 6 años que nos conocemos, más o menos, 6, 7 años. O tal vez un poco más. Tal vez un poco más. ¿No? Porque Pilar Sordo es como una especie de, no sé, de... ¿Qué cosa es lo que hace? Es una especie de stand-up, ¿no es cierto? Como lo que hacen así. No se para ante un escenario y le empieza a hablar a la gente de los problemas de la vida cotidiana, porque hablas de todo, ¿no es cierto? De la educación de los chicos, de las relaciones entre las parejas, de las separaciones, de las traiciones, ¿no es cierto? De los retos que tenemos como personas, ¿no? Lo que hago es contar las investigaciones que realizo en América Latina y claro, le pongo un poco de humor porque hay muchas historias que son muy graciosas cuando uno investiga, pero está muy lejos de ser un stand-up. Yo diría que es una conferencia que tiene elementos de humor, pero que también por lo mismo son muy profundas y movilizadoras, digamos, así que... Además ya hemos establecido como un romance con Perú que cada vez que vengo revientan los auditorios. Me llenan de cariño. Ahora estoy en un congreso de psicología. No, se llenan los auditorios, no solamente se llenan de cariño. Estoy en un congreso de psicología de la Universidad Autónoma de Lima. Muy contenta de tengo 2 ponencias, una la tuve ayer, la otra hoy. Y muy agradecida de poder compartir ahora con los alumnos, que es una experiencia nueva para mí, de poder hablarle a los alumnos de psicología. Ayer fue contándoles un poco la investigación de la felicidad y hoy día el tema de violencia de género, pero desde la mirada de la mujer, digamos. Así que, y a la tarde ya me voy a Arequipa, a una conferencia donde voy a contar la investigación de la felicidad también. Así que... De eso para lo que estamos acá finalmente, ¿no? Y sí, yo porque creo... ¿cómo podemos perder la perspectiva, no? Sí, total. Pero eso, ¿en qué momento nos ponemos a pensar sobre el sentido de la existencia acá cuando se nos muere alguien muy cercano, cuando estamos afectados por una enfermedad que nos expone a que esto se nos acabe ahorita, ¿no es cierto? Y ahí nos cambian las prioridades. Y de repente dices que si lo que estoy haciendo vale la pena. Sí. Si en lo que estoy invirtiendo mi tiempo vale la pena, si las personas con las que me estoy relacionando valen la pena. Y son preguntas que se hacen en situaciones límites la gran mayoría de las veces. Lo lógico sería que las pudiéramos hacer desde la abundancia, pero con la educación que nosotros tuvimos, que de alguna manera idealiza el dolor como única forma de aprendizaje, perdemos la capacidad de aprender desde la abundancia y desde la alegría. Así que claramente solo se cambian las prioridades cuando hay situaciones dolorosas o de quiebre, y eso de una u otra manera hace que tomemos contacto con esta decisión de ser feliz, que es lo que dice el estudio, y que de alguna manera podamos trabajar desde la voluntad más que desde el placer, y sobre todo entender que felicidad y alegría no tienen nada que ver. Digamos que yo
yo puedo ser feliz y estar triste y puedo ser feliz y tener problemas, y que hay que darse un espacio para trabajar desde la voluntad. Porque la todos los gente, días. Pilar, se abruma, ¿no es cierto? Se abruma a veces. Es Es que decir, no- pierdes la capacidad y pierdes la perspectiva de... Es decir, puedes tener incluso dificultades económicas, dificultades de cualquier índole, dificultades con tu pareja, pero igual tienes o dificultades con los hijos o de las que quieras, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, en este momento para los peruanos es difícil la situación, ¿no? Y no solo para los peruanos, discúlpame, en Chile también tienen Obvio. problemas similares, en Argentina ni te cuento, en Brasil olvídate de lo que está pasando, entonces empiezas a recorrer el mundo y te das cuenta que, Sí. o sea, nosotros tenemos problemas con la delincuencia acá. La semana pasada le han robado a mi hija en Madrid. En Madrid le han robado una cámara fotográfica. Es una cosa. Es un ladrón habilísimo, ¿no? Porque ha hecho un operativo con unos palos así. Le han Que robado lamentablemente de su generalmente dormitorio, son ¿no? latinos esos ladrones. No, Terrible. también hay de otros, ¿ah? También de ellos también hay. Pero, no sé, lo que perdemos es la capacidad de reconocer aquellas cosas que tenemos y que nos deberían hacer sentir satisfechos. ¿Sabes lo que pasa? Y disfrutar, ¿no? Que yo creo, Nicolás, que estamos súper desconectados de nosotros mismos. Yo siento que estamos permanentemente buscando todas las soluciones de las cosas afuera y muy desconectados de lo que nos pasa con el cuerpo, de lo que nos pasa con las emociones, de lo que nos pasa con los vínculos. Nos estamos preguntando cada vez menos cosas y eso a la larga genera que estemos desordenados, que estemos más rabiosos, que estemos más enojados, que las comunicaciones de alguna manera se desvirtúen porque prime lo tecnológico versus lo personal. Con esta cosa que estamos teniendo ahora los dos, como de mirarnos a los ojos para poder conversar, cada vez es más escaso. La gente está escribiendo todo. No, yo a veces, ¿sabes lo que hago de broma? A veces hemos estado almorzando. Bueno, ahora hemos bueno, es una pena, ¿no? Porque dos de mis hijas ya se fueron hace unos meses, ¿no? A estudiar a España. Pero a veces yo bromeaba mandando un chat al grupo, un mensaje al chat de familia y todos estaban en la mesa. Decía, hello. O sea, les he descubierto que Y la te mejor contestaban. manera de comunicarme con ustedes es escribiéndole, estamos uno al lado del otro. Pero mira, eso es muy loco porque eso como que te separa. Sí. Pero a mí me ha pasado en el sentido contrario. Yo tengo Claro. 7 hermanos, ¿no? O sea, 6 de mis hermanos son de padre y madre y uno es un hermano al que conocí luego, que es hijo solo de mi padre, pero con mis hermanos con los que yo crecí, yo me fui a mi casa muy chico, tenía que 18 años y no había ni cumplido 19. Y mi relación con mi familia y por lo tanto con mis hermanos fue en general ha sido distante. Nunca he estado más cerca de ellos y eso Y se lo ahora. debo al WhatsApp. Tenemos un grupo de hermanos, compartimos cosas todos los días. O sea, nunca me he sentido más cerca de ellos que gracias a este bendito Bueno, de WhatsApp. hecho- Pero por el otro lado, el WhatsApp te separa Sí. de la gente que tienes al lado. Bueno, de ¿no? hecho, un chico boliviano en la investigación del No Quiero Crecer decía que la tecnología tenía la contradicción de que aleja a los que están cerca, pero acerca a los que Acerca están de lejos. los que están lejos, qué loco, ¿no? Y eso a la larga, claro, beneficia, probablemente a ti te va a beneficiar mucho para tus hijas que están en España, como para mí, Claro. un hijo que lo tengo trabajando en el extremo sur de Chile, también me ayuda el WhatsApp y me ayuda la tecnología, por supuesto que sí. Pero probablemente tengo que reforzar más la comunicación directa con mi hija, que es con la que estoy viviendo, digamos. Entonces hay que ponerle voluntad, hay que saber jerarquizar y de alguna manera ordenar estos vínculos para Claro, que no se pierda. Es decir, hay que aceptar que la relación más importante es la que tienes al lado y no la que tienes en el teléfono. ¿Qué te puede esperar? Que el mensaje que te esté llegando por acá puede esperar, que puedes agarrar el teléfono y dejarlo al lado y hablar con la persona que tienes al frente. Pero nos está pasando al revés. Sí. Que nuestra prioridad es la comunicación por acá. Y además la gente tiene grupos de grupos y es enloquecedor, ¿no? Sí, hace poco partió un grupo mío de mi colegio de secundaria, porque yo primaria lo hice en otra ciudad en el sur de Chile. Y ha sido una locura, son 500 mensajes Claro. por día. Plin, Y sí, plin, que al final uno lo tiene que colocar como en silencio, pero al final, claro, se privilegia el saber del otro, siempre teniendo consciente, y vuelvo a la conciencia de uno. Cuando uno está consciente de uno puede neutralizar, saber cuándo responde, bajo qué cosas vas a dar prioridades y bajo qué cosas no. Y desde ahí uno puede mejorar la comunicación, y usarla a favor y no en contra. De hecho, la ansiedad que genera no ver el celular, creo que hay estudios que muestran que no podemos pasar más allá de 15 minutos sin tener que mirar el celular o agarrarlo
de alguna forma. Entonces, el hacer ejercicios, el apagar el celular a ratos en la casa o simplemente no verlo los fines de semana y trabajar la voluntad para privilegiar los vínculos face to face, digamos, cara a cara, de una u otra manera ayuda a la comunicación. Yo tengo pocas vacaciones al año, pero ¿sabes? Lo primero que hago el día que salgo de vacaciones, agarro el celular, no solo lo apago, lo meto en un cajón y no lo vuelvo a sacar hasta que regreso. Así. Felicidad total, agarro mis novelas y soy feliz. Y sí, pues además eso, recuperar la lectura, la posibilidad de caminar tranquilo por un parque sin tener que estar conectado si el teléfono está sonando o no está sonando. Pilar, y quiero aprovechar que estás acá para hablar de dos temas así rápidamente que de alguna manera nos están afectando mucho. Uno es el tema de la violencia sexual, ¿no? O sea, hemos enfrentado no solo violencia sexual contra mujeres, violencia en general, pero en particular violencia sexual, casos gravísimos de violación, incluso casos ya extremos, ¿no? Es una historia que nos ha conmovido a todos, de una criatura de 2 meses que fue abusada, 2 meses de nacida, abusada por su padre. Ay, una cosa, pero ya... Entonces... Ay, qué horror. Tendemos a pensar en esto como un asunto meramente criminal, ¿no es cierto? Como un tema... No es un tema policial, es un tema social, es un tema cultural, es un tema de educación. De falta de tema, recursos. No, pero además de cómo abordamos, por ejemplo, el tema de la sexualidad. Ajá. O sea, ¿qué es finalmente el sexo? O sea, tiene que ser... O sea, hay como reglas básicas que lamentablemente no compartimos, ¿no es cierto? Así Yo es. te he escuchado hablar un montón sobre eso, ¿no? Que tiene que ser, para empezar, de a 2, ¿no es cierto? Tiene que ser... Y tiene que ser compartido y tiene que ser consensuado y tiene que ser, ojalá, en una relación de mutuo conocimiento, donde haya la libertad de poder elegir qué se quiere hacer y qué no se quiere hacer. Lamentablemente, los códigos machistas todavía están súper instaurados en nuestros países y tienden a generar las relaciones bajo una estructura de poder. Y mientras hayan relaciones que se estructuren, quién manda, quién obedece y cómo se vive esa determinación en términos del dinero, en términos del sexo, en términos del poder o control de los hijos, que son como las 3 formas de poder que se establecen en las relaciones de pareja, claramente se da pie a que todo eso se desencadene en cosas tan brutales como las que tú acabas de mencionar, porque al final hay una educación detrás, o sea, algo mental, alguna patología se le genera a ese hombre, pero producto de la educación que también tuvo, donde probablemente le enseñaron que que podía abusar de otros y a lo mejor abusaron de él. O sea, aquí hay una cadena que es mucho más compleja de lo que uno ve la noticia y dice qué horror. Claro, pero por eso, o sea, porque siempre cuando ocurren estas cosas, o una sucesión, o de repente un caso extremo nos abre los ojos sobre algo que en realidad está ocurriendo cotidianamente y no le prestamos la atención debida, pero una de las reacciones que hay es que hay que endurecer la legislación o que los castigos tienen que ser más severos. Entonces hay una visión como simplemente punitiva, pero no estamos yendo a la causa. A la causa profunda en una sociedad donde la vida sexual, por lo menos la impresión, alguna vez hicimos incluso una encuesta con la gente de Apoyo, en esa época, que es una empresa de sondeos, de opinión, de investigación de mercados, sobre la vida sexual de los limeños, y las conclusiones eran horribles, porque, o sea, no era una vida feliz, digamos, la que tenían nuestros ciudadanos, ¿no? Y yo creo que pasa en muchos países de América Latina también, y que tiene que ver con esta sensación permanente que tenemos igual frente al tema de la salud. Yo te haría una analogía con eso, de que cuando alguien está enfermo de algo, va y compra la pastillita, se toma la pastilla y ataca el síntoma aparentemente desaparece, pero no desaparece la causa de la enfermedad. Y eso tiene que ver con esta desconexión de no entender que somos seres complejos, unidos, que donde mente, afecto, espíritu y cuerpo están todos unidos y por lo tanto con el trato que se hace al tema de la violencia también está empezando a pasar eso, que aumenta todo lo punitivo, aumentan los castigos, se elimina el síntoma, pero la causa, que es la que genera esto, que tiene que ver con un tema educativo, que tiene que ver con una reestructuración de lo femenino y de lo masculino, con una equidad y una igualdad certera, no está siendo tratado, cuesta mucho. A raíz de toda esta discusión que se está dando en todos lados de la ideología de género y si se debería dar educación sexual en los colegios, yo he tratado de llamar la atención sobre un poco bajar la discusión a la realidad.
Y la realidad es que en el Perú tenemos 250.000 chicas menores de 19 años o madres o embarazadas, ¿no es cierto? Es decir, que empezaron prematuramente su vida sexual y la empezaron sin ninguna preparación, ni emocional, ni en ningún sentido, y por eso terminan embarazadas o terminan sometiéndose a abortos en las peores condiciones. Es decir, estamos viviendo un drama con ese tema, ¿no es cierto? Y hay una epidemia de enfermedades de transmisión sexual, sobre todo entre los chicos jóvenes. Entonces, ¿eso a qué te lleva? Aparte de la violencia sexual, a que es indispensable que haya educación sexual. Ahora, pero los chicos dicen una cosa tremenda en una encuesta que se hizo, que no hablan con sus padres. Creo que el 61 o 65% decían que nunca hablaban con sus padres. Y en general, y de sexo, menos. Entonces, mucho menos. Ahí el tema es que tienes que dar educación sexual en las escuelas, pero tienes que incorporar a esa educación a los padres que lo necesitan quizás tanto más que sus hijos, ¿no? Y quizás mucho más, porque nuestra generación, la mía, yo tengo 52 años, pecamos de desinformación en muchas cosas. Estos chicos de hoy día tienen exceso de información y además mala, que muchas veces ni siquiera es correcta porque la googlean, porque la sacan de internet o porque la sacan de otros lados. Entonces, en ambos polos estamos desinformados, de verdad. Entonces el tema de la educación adquiere mucha mayor importancia y ahí hay un tema que tú mencionabas que no puedo dejar pasar porque muchas de las cosas que tú describiste en términos de la vivencia sexual, de la no felicidad en el tema del sexo, de la relación afectiva, tiene que ver con una conexión que se hace en América Latina del sufrimiento con el amor. Nosotros tenemos asociado esas dos palabras. Yo pruebo que amo en la medida que aguanto y en la medida que sufro y en la medida que soy capaz de tolerar. Entonces los límites del abuso se me corren y se me corren a tal punto que puedo incluso aceptar que me maltraten porque de esa manera yo estoy probando que amo a ese ser humano, digamos. Y creo que de alguna manera tenemos que ser súper claros de que amor y sufrimiento no tienen por qué ir de la mano. Nosotros aprendimos eso porque la civilización judeocristiana nos enseñó antares de años que esas cosas venían juntas y no vienen juntas. El amor sano no genera sufrimiento, puede generar problemas o dificultades para enfrentar, pero sufrimiento en sí mismo no tiene por qué generar. Y eso es algo que está en nuestro inconsciente colectivo, está como en los arquetipos de lo que es el amor, de lo que es la entrega y de lo que es la definición. Y cuando eso se logra separar, la gente puede entender que aun cuando yo te ame a ti, si tú me golpeas a mí, yo te tengo que dejar. Porque no sirve que te ame, porque ese amor no es sano, porque está unido y amarrado al tema del dolor y del sufrimiento. Y creo que esa es la base de poder entender por qué cuesta tanto romper estos círculos, porque hay una conexión que es casi antropológica ya y que tenemos que empezar a desnudarla para que de alguna manera nos hagamos más conscientes de poder empezar a optar por cosas más beneficiosas para el alma, como tiene que ver la posibilidad de la paz, del reencuentro con el otro, de quererme a mí mismo, de saberme cuidar, de saberme respetar, de entender lo que tú me decías en relación a tu cuello, de que se deriva esto de que tienes un problema para caminar y que eso está en la planta de tus pies y eso te genera... Camino chueco, tuerzo la... Es lo que me han explicado, camino chueco, tal cual. tuerzo eso la rodilla, maravilloso. Estoy desalineado, como estoy desalineado pongo el cuello mal y 63 años después sale la hernia, así me tiene. Exactamente, ¿no? Entonces en la medida que entendamos... Yo le digo, pero es demasiado tarde, no es demasiado tarde. No, nunca es demasiado tarde. No es demasiado tarde. No es demasiado tarde. Siempre se puede entender que uno tiene la obligación de trabajar como en armonía y eso implica entender que el cuerpo es una unidad y que junto con esa unidad está el tema de los afectos y que de acuerdo a cómo yo me relacione conmigo en esos afectos también soy capaz de relacionarme sana o no sanamente con el otro, digamos. Pilar Sordo ha estado con nosotros. Muchas Maravilla gracias. hablar contigo, Pilar, siempre. Lindo, Escúchame, Nicolás, un placer volverte a ver. Tú vas a estar en Arequipa, me dice, ¿estás en el Congreso de Psicología? Estoy en el Congreso de la Universidad Autónoma, de hecho de acá me voy a la Universidad Autónoma del Perú para dar una última ponencia, de ahí corro al hotel para irme a Arequipa mañana. Sábado voy a tener una conferencia sobre la investigación de la felicidad en Arequipa y ya el domingo regreso a Chile. Y en diciembre seguramente me van a tener de vuelta por acá, así que bueno. Nos vamos a ver. Y además está a punto de salir mi 8º libro, que ustedes debieran tenerlo acá la próxima semana, que es una investigación acerca de la educación, de todo lo que estábamos hablando ahora en América Latina. El libro se llama Educar para sentir, sentir para educar.
Así que ojalá les guste y lo puedan. Es una investigación preciosa que duró 4 años y que ha sido el libro más difícil para mí para escribir. Así que feliz de volver al Perú de nuevo seguramente en diciembre. Pilar Sordo, ya saben, en Arequipa. ¿Y dónde tienen que ir en Arequipa? Ay, no sé dónde es la conferencia. Bueno, la gente que averigüe. Mire, para eso sí sirve. Pongan en el Google no Pilar Sordo Arequipa. Yo ahí va a llego a salir. Arequipa, seguro. Muchas gracias, Pilar. Vamos a la pausa. Regresamos con ¿quién? Con don Jorge del Castillo. El hombre más positivo del Perú para hablar con don Pésimo, como me ha puesto. ¿Ah? Regresamos con Jorge del Castillo. Esto es Exitosa. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Soy Nicolás Lucar, estamos en Radio Exitosa y mi mujer me acaba de mandar un resondrón por el WhatsApp, que para estas cosas sirve, diciéndome que tanto hablo, que deje hablar a los invitados, que casi no deja hablar. Pilar Sordo me dice... Tiene razón, comparte el punto de vista acá de nuestra productora, o sea que seré breve. Vamos a seguir adelante, pero antes un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que Paraíso es la única fábrica de colchones en el Perú que realiza todo el proceso de producción, desde la elaboración de los resortes, la producción de la infalsificable espuma Zebra y el ensamblaje completo, lo que le permite tener la garantía de entregarte el colchón de la más alta calidad para asegurar tu descanso para una vida saludable? Paraíso, 50 años. Soñando contigo. Judy, ¿qué dice la gente de las redes sociales con respecto a la interrogante que hemos planteado el día de hoy? Y que tiene que ver con esta chica que asesinó 2 personas prácticamente una tras otra, y a una de ellas, que es lo más increíble de este caso, porque le sirvió una rochaufa que no tenía apoyo. Bueno, uno ¿no? quiere ser optimista, ¿no? Como la pregunta es si personas así se puede rehabilitar, ¿no? Esperamos en realidad que personas se podrían rehabilitar, pero nuestros seguidores en las redes sociales creen que no. Karim nos dice, por supuesto que no, fingirán haberse rehabilitado para salir en libertad. Luego volverá a lo mismo, eso se lleva en la sangre, aparte se refuerza con el estilo de vida que lleva. José Luis nos dice, bueno, si sigue con una actitud matonesca, no creo que hay posibilidades, pero sí creo que toda persona tiene una oportunidad de cambio, menciona. Y oportunidad no tuvo ese padre de familia que deja en la orfandad a 2 niños. Hansel nos dice, lo primero es rehabilitar a la familia. La pregunta es, ¿dónde está el padre y la madre? ¿Qué han hecho para criar a alguien asesino como esta señorita? Leo Martínez nos dice, no creo, porque no ha pensado ni en sus 2 hijos. Se ve fría y calculadora. Más bien, la van a contratar para sicariato. Y en Twitter... Para regresar a la mesa de conducción, Nicolás, que nos dice César, opina que le espera un vuelo directo y sin escalas al penal de Santa Mónica. Rebeca Núñez dice, no lo sé, es grave lo que ha hecho, tal vez llevando terapias y refugiándose en Dios pueda lograr alguna voluntad de cambio. Y Yolanda Vilcapoma nos dice, si aún está en buena edad física y psicológica para retomar su conducta, quizás viene de un lugar de padres delincuentes. Lo cierto es que esta jovencita de 22 años ha asesinado a 2 personas. No, lo que es espeluznante escuchar su testimonio, ¿no? ¿Lo sí. escuchaste, Judy? Sí, por supuesto. Barbaridad, ¿no? Es una cosa que te... Es decir, porque habla de que le metió 2 balazos, pero con una sangre fría, ¿no? 2 plomazos. 2 plomazos, dijo. Y no decía pistola, decía el fierro. Agarré el fierro y... ¿no? Lo que te prueba es que está involucrada en este mundo, ¿no? Y, bueno, muchas gracias, Judy. A ti, Nicolás. Como siempre. Estamos con Jorge del Castillo. Jorge, aprovechemos rápidamente para hablar de este tema porque, o sea, tenemos la tendencia, lo comentábamos con Pilar Sordo, a darle soluciones puramente policíacas a esto que hemos visto con el caso de esta chica. Es un problema social. ¿Cuántos chicos han sido arrastrados a la delincuencia porque vienen de hogares disfuncionales, porque el colegio está fatal y ni lo terminan, porque no tienen oportunidades en la sociedad? Es decir, hay un problema con eso. Un tema de fondo de salud mental en el país que no se atiende, ¿no? ¿Sí? No se atiende. Y cada día más grave, más grande, más clamoroso. Por eso mucha gente sigue lo que la doctora Sordo dice, ¿no? Capta interés, comentarios siempre, y otros especialistas. Entonces, este es un asunto... La prueba es que, por ejemplo, no hay políticas claras y ejecutadas en temas de salud mental, los seguros no te atienden esas dolencias, no lo consideran una dolencia atendible, no te pagan medicinas por esas cosas. Entonces, esa gente va agravándose, va poniéndose más al margen. El consumo de drogas va creciendo en la juventud. Hay un informe de Cedro que dice que ahora los chicos están empezando a los 11 años.
Pues todo eso degenera. Entonces, la mezcla del alcohol, las drogas, el hogar disfuncional y todas estas cuestiones y las propias problemas mentales de las personas, sin atención, sin preocupación mayor de parte del Estado, conducen a cuadros increíbles como el de ayer. Ahora, es increíble. Pero también hay un fenómeno que nosotros lo hemos comentado varias veces en relación al testimonio de este chico que entrevistó Fabrizio Escajadillo, que era uno de estos menores infractores, como se le llama, que era un chico involucrado en casos de sicariato, tenía 15, 16 años. Y él decía, si el alcalde roba, ¿por qué yo no? Y ahí se plantea un tema bien serio, que es el de los parámetros morales y el mensaje que viene desde los que tienen en sus manos la conducción del país, ¿no es cierto? O sea, el mal ejemplo de que tengamos a expresidentes prácticamente haciendo cola en los procesos por corrupción. Es una cosa muy mala. Habla bien de la democracia, pero habla mal del estatus moral del país, digamos, ¿no? Y es verdad, pues, o como justificación, como quiera, pero la cosa es que se toman de eso para poder justificar un comportamiento antisocial. Pero decía, creo que es un buen momento, señor Lucar, para en el Estado, en el país en su conjunto, no solamente del Estado, empezar a preocuparse más profundamente de este tema. O sea, desarrollar políticas públicas en este sentido, ¿no? No se trata de manicomios, ¿no? Ojo, estoy hablando de eso. Se trata de políticas públicas que puedan atender, que puedan incluir, que puedan, por ejemplo, los casos de depresión, resolverlo, ¿no es cierto? La desatención escolar, todas estas cosas, el tema de las drogas. Yo he presentado un proyecto de ley y ya lo hablé con él. Lo presenté el día que fue el gabinete a buscar la confianza y ya hablamos con el equipo de profesionales que tenemos, con el ministro Bechler de Educación, para incluir en el sistema educativo el tema del no consumo de las drogas, que aunque parezca mentira, no existe. Y no hay colegio de Lima que se salve eso, de cualquier estatus social. Entonces, bueno, damos esa preocupación. Le confieso que la recogí de un libro que ha publicado el exministro Javier Reati, hablando de ese tema. Lo vi. Estuvo acá presentando. Él me invitó a la presentación y me motivó el tema y hemos preparado, consulté a unos expertos, psicólogos sociales, un psiquiatra especializado en el tema, y ya lo hemos preparado, lo hemos entregado, ya esta es una ley, un proceso de proyecto de ley en curso, y el Ministerio de Educación también va a hacer su trabajo para cuando le pidan la opinión y podamos perfeccionar la idea, ¿no? Ahora, vayamos a lo que está pasando en la clase política. Yo sinceramente no logro entender la insistencia. Es decir, el presidente ha dicho que no va a ¿no es cierto?, someterse a un interrogatorio. Los fujimoristas insisten en una cosa que no va a ocurrir. O sea, digamos, lo razonable sería, si quieren preguntarle algo, que se lo pregunten, ¿no es cierto?, por escrito, y él responderá por escrito. Claro. Pero ¿por qué esa...? O sea, se está empujando las cosas, pero uno no sabe hacia dónde, ¿no? Mira, yo creo que el desarrollo del país, entre uno de los prerequisitos esenciales, es tener estabilidad política y social, junto con la económica y la jurídica y otras cosas. Pero si no hay estabilidad política, pues es como si le quitaras una pata a la mesa. Entonces, aquí hay que actuar con mucha madurez. Ser oposición no significa destrozar al gobierno, no significa hacerle la vida imposible. Yo he estado en ambos lados del mostrador en tema de política y esto quizás la experiencia lo ayude a entender mejor el rol que uno tiene que jugar si es que quiere ser un hombre de Estado serio, ¿no? Entonces, tengo entendido que ya han desistido de invitarlo, y en buena hora, pero eso no quita que no puedan hacer preguntas por escrito, repreguntas, ¿no es cierto? Y, en fin, lo que se desee, pero hay que tener un principio. Por algo la Constitución dice que el presidente no puede ser procesado durante su mandato, por algo, para preservar la imagen presidencial. Ahora, igual estamos enfrentados a un asunto sumamente grave que yo creo que lo complica aún más es esta especie de cuentagotas con la que va saliendo la información del Ministerio Público, ¿no es cierto? Ahora hay la declaración de este publicista Garreta, ¿no es cierto?, que pone en una situación muy complicada a Ollantumala y a Nadine Heredia, porque ya queda claro por su testimonio de que sí recibió de Odebrecht para contratar a Fabre y para, ¿no es cierto?, sostener la campaña electoral del Partido Nacionalista.
Pero por el otro lado hay pues, o sea, ¿cómo ordenar esto? ¿Cuál es el papel que debería tener el Congreso en esta investigación? Es como que la película no está clara. O sea, la sensación que tenemos creo que es que el Ministerio Público no está yendo a la velocidad que debería ir o que todos esperamos, y por el otro lado que el Congreso de la República no tiene claro cuál es su papel en todo esto. Los destapes más importantes que se han dado vienen de la prensa. Por ejemplo, esto mismo de Garreta es de la unidad de investigación del Diario de Comercio. No es que la Fiscalía ha dicho tengo este informe formal. Ahora, la Fiscalía a veces filtra cosas, lo cual también genera desorden. Claro. Porque esa investigación tiene un origen. ¿De dónde es esa declaración? Ante la Fiscalía. Uy, qué sorpresa. ¿De dónde habrá salido la declaración? O sea, entonces, tiene usted razón. O sea, la Fiscalía tiene que ir presentando el caso, lo puede hacer progresivamente, sin duda, pero sobre base pues, de conclusiones previas, que quiere, en fin. Pero tiene que ir mostrando el avance de la investigación, no filtrar cosas, porque la filtración da la impresión que puede ser para fastidiar a uno, para no filtrar, para proteger a otros, etcétera, etcétera. Se puede interpretar de diversas maneras. Entonces, mejor ser claros. Yo no veo cuál es el problema que emiten un boletín y llegan a esta investigación. Hasta ahora tenemos estas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo. Es lo que tendría que ocurrir. Ahora, hay una cosa que no comprendo y creo que en ese punto, en alguna medida comparto un sentimiento generalizado en un sector mayoritario de la población. ¿Por qué es tan difícil? Es decir, si Odebrecht ya tiene la decisión, el grupo Odebrecht, no solo la persona de Marcelo Odebrecht, que es su directivo más importante, de colaborar con la justicia de todos los países donde han actuado, ¿por qué es tan difícil sentarse con Baratti y con el propio Odebrecht y decirle, les damos lo que ustedes quieran, pídanos lo que quieran, pero a cambio denos toda la información? Pero toda, obra por obra, persona por persona, político por político, ministro, alcalde, gobernador regional, presidente, estudio de abogados, ¿no es cierto? No sé, compañía de publicidad o lo que fuera, porque hay muchísima gente implicada en esto, ¿no es cierto? Porque ha sido todo un sistema, como yo creo que el que mejor lo ha descrito ha sido Joseph Maiman. ¿Por qué es tan complicado eso? A ver, en primer lugar porque el origen de las cosas es Brasil, ¿no es cierto? Entonces ellos se han acogido a su sistema de justicia y posiblemente no sea tan fácil tomar acuerdos colaterales, ¿no? Eso por un lado. Yo tengo la impresión, no sé, puede estar errado, que falta un poco más de iniciativa, de eficacia, en ir en un camino así, por ejemplo. Y también este tema no es tan fácil porque resulta que no es que solamente Odebrecht era el ejecutor de la obra, sino tiene un conjunto de proveedores, asociados, ¿no? Gente que le vende tal cosa, trabajadores que tienen remuneraciones pendientes, etcétera, etcétera. Entonces, la cadena de desarrollo de un proyecto, y además, ojo, las obras que se quedan en el aire, por ejemplo, el puente El Derby, es una obra que hacía Odebrecht, está hecho una vía y no está hecha la otra. No, además se trajeron abajo un puente que funcionaba y no hay puente de reemplazo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la inundación de la zona de carretera central de Carapongo, ¿qué cosa es? Es haber roto la defensa ribereña porque iban a construir ahí, pero antes de que construyeran, el río se salió por ahí, precisamente. Entonces, ¿quién repara el daño causado a esas familias que estaban tranquilas, ¿no? Entonces, por eso la solución tiene que incluir no solamente las delaciones o las denuncias o la revelación de la gente corrupta, sino también asegurar la continuidad de las obras. Claro, pero además yo creo que hay un asunto acá clave que es saber la verdad completa, porque estamos en medio de un clima de especulación, ¿no? O sea, por ejemplo, es decir, crea un clima incluso de inestabilidad cuando se tiene un manto de sospecha sobre Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es cierto? Que es presidente de la República hoy, entonces tenemos que tener claro cómo enfrentar ese asunto, ¿no? En los marcos en que nuestro sistema lo permite y sin... No estoy justificando impunidad de ninguna naturaleza, por si acaso. Pero por otro lado, hay una discusión, por ejemplo, ¿no? Javier Barreda, que es dirigente del Partido Aprista, dice que Odebrecht engañó a Alan García. ¿No es cierto? Y que hubo un vínculo entre Alan García, entre los funcionarios de Odebrecht encabezados por Barata y funcionarios intermedios del gobierno del Partido Aprista. ¿No es cierto?
Bueno, Ahora, más el a- problema es que ahí entramos que en la especuladera, como se dice, pero ¿no es más, cierto? más allá del fraseo, que puede ser acertado, no la palabra, pero en el fondo está diciendo una verdad. O sea, Odebrecht debió decirle, oiga, presidente, acá hay funcionarios que nos están comiendo. ¿No le parece? Yo creo que eso, que es distinto en el caso de Toledo. Porque en el caso de Toledo el acuerdo era con él directamente. Acá eran funcionarios de Ya, tercero. pero de el cuarto tema, nivel. pero lo que describe Maiman es un sistema donde los acuerdos eran desde arriba, no era que era acuerdos con... Con o sea, algunos- lo que describe Maiman no es, habían tendido una red de funcionarios intermedios a los cuales coimían, no, hacían relaciones con los jefes de los partidos, con todos financiaba los niveles. campañas electorales. Entonces, Así es. ¿por qué tendría que ser una excepción? O sea, y además Alan García es un hombre perspicaz, inteligente, cualquier cosa menos un sonso, Alan García. Maiman está contando su experiencia en el gobierno de Toledo, donde él es parte del eslabón, ¿no es cierto? Así que le está contando lo que él vio en el gobierno al cual él perteneció y que era íntimo amigo del presidente de la República, íntimo amigo, testaferro y no sé qué más, ¿no? Del presidente Alejandro Toledo. Así que la opinión de Maiman es una opinión interesada, interesante, pero nada más. Desde el momento que una empresa se arregla con los de abajo, ¿no? ¿Por qué se arregla con los de abajo? ¿Por qué, por ejemplo, en un caso, si se arregla con el presidente X, pero ya no está repitiendo nombres, no tiene que arreglarse ni con el segundo ni con el tercero, porque ya se arregló, como se dice, con el dueño del circo? ¿No? Al revés. Si tiene que arreglarse con los de abajo, posiblemente no ha podido arreglar o no ha querido arreglar nada con el de arriba, o no lo han dejado. Simplemente no ha podido. No Ahora, tiene- Jorge, no Jorge tiene- del Castillo, no tiene sentido, ya, digamos, no esa tiene es la, sentido comer esa es la alguno. versión que ha dado Javier Barré, de alguna manera el propio Alan García, cuando ha tildado de ratas, ¿no es cierto?, a los funcionarios estos que han sido. Ahora, y puede pasar. Jorge del Castillo, como yo sé que es una refrito esto, una pero grullada así, pero ¿pondría las manos al fuego por Alan García? Oiga, mi amigo, yo he dicho una y mil veces que yo no pongo las manos al fuego por nadie. ¿Te acuerdas que antes se decía, esa pregunta ni se pregunta, ¿no? ¿Ah? No, no es necesario. Oiga, pero Nicolás, estoy impresionado con este collarín que tiene usted en el cuello. Es el repechaje el que me tiene así el estrés. No tiene nada que ver con la llamada de su señora. No, para nada. Lo veo más optimista ahora, Para nada. francamente. No, si yo siempre he sido Ha optimista. tenido una evolución. No, para nada, para nada. Yo creo que hay que cambiar a la clase política. Por eso no me gusta el proyecto de ley de Mauricio Mulder de los 3 años. No parece Porque que yo eso creo- ya quedó descartado. Claro, pues, pero igual, o sea, ¿qué cosa es lo que tendría que ocurrir en el Perú? Tiene que haber una renovación de la clase política. ¿Eso qué significa? Que los partidos tienen que renovarse internamente. Bueno, al mismo- Tienen que abrir las puertas a los jóvenes, tienen que haber nuevos líderes, nuevos dirigentes, tiene que haber una discusión de ideas sobre los problemas del futuro del país. Y en el otro lado, tiene que abrir espacio para nuevos partidos. Pero me parece pues, estupendo. partidos verdaderos. Yo estoy de acuerdo, pero que no sean pues vientres de alquiler, grupos de fachada. Por eso le hace daño a la política. Porque si no entran y lo primero, cuando ya están dentro del Congreso, hacen tienda aparte, se separan, después su voto vale oro, ¿no es cierto? Entonces, esa idea de los 3 años ya quedó descartada, el mismo Mauricio lo ha anunciado. No, porque además hay fujimorismo cuántos, no lo hay apoya. 22 partidos supuestamente inscritos y es un chiste, porque Sí, y hay como 60. No hay 22 partidos en el Perú. Ahí hay pues. como 60 que quieren inscribirse nuevos, imagínate. Claro, pero el tema es este, o sea, tienes 22 partidos que supuestamente existen y que tienen derecho, ¿no es cierto?, Ya. a participar en las elecciones, a presentar candidatos, pero si tú quieres hacer un partido nuevo, tienes que juntar 730.000 firmas. No, eso también eso- no, es un despropósito. o sea- No, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero déjame comentar una cosa, señor Lucar, ya al margen de la política partidaria, ¿no? Ayer he tenido un evento muy grato con centenares de mototaxistas y taxistas de Chorrillos. Fueron un lote importante. Y acá pues hay Por mototaxis supuesto. por todas partes. No es el mototaxi del fujimorismo, estos son los No, esto es mototaxis de otro. verdad, ¿no? Estos son los que llevan gente. Entonces, hemos preparado un proyecto de ley para darle seguridad social a ellos. Ahora, pero no es como algunos creen que esto es la cosa regalada, no. Esto es contributivo, o sea, pagan sus aportes como todo trabajador, no es gratis, ¿no?
Entonces, y esto va a ser muy interesante y ellos lo aceptan y lo reconocen así. Y saben que es mejor que tengan seguridad social porque se pueden llevar a la esposa, a los hijos y él mismo, ¿no? Hay más de 500.000 de personas que trabajan en esto. Muy grato, muy satisfactorio una ley así. Estuve hace 2 días en Tacna. Un gran saludo a todos mis compañeros y amigos de Tacna y a las señoras. Fueron como 400 mujeres a que les explicara la ley del ADN gratuito, por ejemplo. Excelente a la gente. Con el apoyo del gobierno regional. Tengo una pregunta, Sí. o sea, Sí. ¿cuál es el futuro político de Jorge del Castillo? No lo sé. No lo sé. Digo, Pero digamos... pero lo que pasa es que... yo sé a dónde vas con tu pregunta, pero lo que pasa es que lo que yo quiero... Todavía no la he hecho. Pero No la he hecho, oye, me da yo curiosidad. veo bajo el petróleo y te conozco 30 años, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es cumplir con los compromisos de campaña. Porque el primer defecto de un político es no cumplir con la palabra empeñada. Entonces, yo lo que quiero es cumplir con los compromisos que el APRA, que Alan García, yo y los otros compañeros en campaña dijimos, y ahora los queremos traducir. Por ejemplo, ADN y es ley, ¿no? Proyecto del tema de los mototaxistas seguro, estupendo. Canon comunal, ya lo presentamos. Aumento para los jubilados, estamos trabajándolo. Son temas sociales importantes a los cuales se llega. No, me parece fantástico eso, pero igual la pregunta es legítima. ¿Cuál es el futuro político? O sea, ¿se ve a sí mismo Jorge del Castillo como un eventual candidato a la presidencia de la República fíjate, o no? Yo me veo trabajando el tiempo que me falta para cumplir este periodo primero. Yo soy un hombre de partido. Yo no voy a hacer jamás una cosa. Puedo tener discrepancias con los que actualmente asumen la dirigencia, Con lo la que sea. camarilla esta que dirige. Pero eso es una cosa secundaria. Pero yo creo que a la ciudadanía hay que darle el mensaje. A ver, acá Nicolás Lucar le dice hay que desaparecer a los políticos, está en contra, que todo el mundo se vaya. Pero cuando en algunos países han esgrimido esa bandera, que se vayan todos, ¿no? Han venido peores. Al final no se fue nadie. Y los que reemplazaron, ¿no? Pues terminaron peores, sí, eso está claro. Entonces usted ve a los Kirchner contra millonarios en Argentina y a los Humala y a los Toledo millonarios en el Perú. Millonarios. Fíjate. Y entraron con que la diferencia es la honestidad. Entonces, creo que la gente tiene que pensar, porque un político de Estado, no el politiquero que llega para aprovecharse. Y el Es decir, mejor es un malo conocido que un bueno por conocer. Es que a veces no es tan malo como alguna gente piensa, ¿no? Alguna gente piensa, esa persona es mala. No, esa persona ha estudiado toda su vida el Perú. Esa persona tiene un compromiso social profundo. Puede haber cometido errores en su vida, pero esos no son vitalicios, ¿no? Claro, pero Jorge, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que hemos perdido la perspectiva del proyecto de país que queremos. Es decir, yo he tenido siempre, y soy absolutamente sincero en eso desde joven, admiración por la ideología del APRA, por tener una interpretación de la sociedad peruana y un proyecto para el país, ¿no es cierto? Que no era solamente la consigna de pan con libertad, era un proyecto de cómo organizar la economía, la política, la democracia, la vida social, la relación entre los peruanos. Y la justicia social, claro. en el fondo. Por eso era pan con libertad. Es decir, era justicia social con democracia, ¿no es cierto? Entonces, lo que a mí me da la impresión es que al final el APRA terminó arrastrado por eso que lamentablemente ha caracterizado la política peruana, que es el caudillismo. ¿Cuál es tu programa de gobierno? Que mi candidato sea presidente. Punto. Ahí se acabó. Tu candidato es presidente y se acabó tu programa de gobierno. Y ahí lo que hace tu presidente, por eso es que el presidente hace cualquier cosa. Y no importa lo que prometiste. A ver, Nicolás, eso es una caricatura, pues. Por lo menos en el APRA, algunos pueden pensar así, no lo dudo, ¿eh? Hay gente que tiene anteojeras, pues y cree que es así, ¿no? Pero no, el APRA es mucho más. El APRA ha sobrevivido al mismísimo Díaz Latorre, que gracias a Dios nos dejó mística, doctrina, ideología, conceptos claros. Entonces, eso es. El APRA es un movimiento social y político para trascender en la historia del Perú, y los gobiernos que puede haber tenido, las incidencias son incidencias muy importantes, pero incidencias al fin. Pero, a ver, ¿el APRA qué es? Educación gratuita desde los años 30. Jornada laboral de 8 horas.
derechos sociales, el voto de la mujer, el voto de los jóvenes, el voto de los analfabetos. O sea, hay una serie de logros, ¿no?, hechos a lo largo de la historia que no son babas, son realidades. La propia libertad y democracia de la que hoy gozamos es consecuencia de esa siembra de ese tiempo. Así que para nosotros sería muy injusto juzgarlo por un gobierno bueno o malo. Esas son etapas que se dan. Hay que juzgarlo, no dudo, no digo que no se trate el tema, pero nadie podrá negar que en el segundo gobierno superamos largamente y con creces los resultados del primero. Entonces pudimos subsanar. Pero esto da para una discusión Sí, claro. más larga, ¿no? Que la tendremos que hacer en otra oportunidad. Encantado. ¿No? Encantado. Pero, O sobre si quien gobernó fue el APRA o Alan García, que es la gran interrogante. bueno, pero Alan García con muchos apristas. Yo fui parte de ese gobierno la mitad del periodo, del segundo gobierno, ¿no? Como primer ministro. Entonces, y muchos otros compañeros han hecho, y llamamos a otras personas independientes. ¿Por qué? Porque no ganamos las elecciones solos, pues. Si nosotros hubiéramos ganado solos la elección, no dice, bueno, solamente el APRA que gobierna. No, tampoco hubiera sido así. ¿Ganamos qué? Por la fuerza de mucha gente independiente, peruanos de buena voluntad, que los convocamos en el Frente Social. Entonces, nuestros gabinetes representaban ese Frente Social. Esa es la idea. Muchas gracias a Jorge El Castillo por estar con nosotros aquí en Exitosa. ¿Cómo podemos conversar, no? Últimamente. Ya nos toca una... Por eso le digo que está más optimista. Sí, pues nos toca una confrontación. La próxima va a ser... No hay que pelear. Si tú quieres Vamos pelear, a discutir, nada si más. quieres Vamos. pelear, llama a otro. A mí no. Así será. Jorge El Castillo ha estado con nosotros. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Va a estar con nosotros el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el señor Guido Águila, ¿no? Vamos a hablar sobre esta discusión, sobre los supuestos conflictos de intereses que hay en el Consejo de la Magistratura, pero sobre todo sobre un tema de fondo, ¿no? Que es cómo debería ser o cómo se puede mejorar el proceso de selección y de control de jueces y fiscales, que es un tema pendiente en la agenda, ¿no? Pero sería bueno preguntar, ¿qué hacemos con aquellos jueces que liberan a personas como César Acuña sucesivamente y después resulta que han trabajado en César Vallejo, en la Universidad de Zipán y toda esta vinculación? Ese es un tema de fondo bien importante. Muy bien. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Esto es Exitosa 95.5 de la FM. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Estamos en Exitosa 95.5 de la FM y esta es una mención de nuestro auspiciador. ¿Sabías que Paraíso es la única marca de colchones que cuenta con una certificación de calidad internacional? La certificación ISO 9001 es un reconocimiento que Paraíso ha obtenido por cumplir con los más altos estándares de calidad, asegurando la mejora continua de sus procesos productivos y la confianza en la calidad de todos sus productos, lo que garantiza tu mejor descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Álvaro Tapia en San Juan del Lurigancho. Adelante, por favor. Gracias, buenos días. Información en vivo desde la Divincri 1 de San Juan del Lurigancho, donde permanece Shirley Silva, la mujer que mató a su amigo y al cocinero de un chifa en menos de 5 horas. La gata, como la conocen, fue trasladada por la noche de ayer a la Divincri 2 por motivos de seguridad, debido a que dicha mujer habría intentado pelearse con otras intervenidas. En horas de la mañana fue regresada a la jefatura del área de investigación criminal 1, el cual lleva su caso y es donde permanece hasta esta hora del día. Según ha trascendido, Shirley Silva Padilla, de 22 años, será llevada en las próximas horas a la Fiscalía de San Juan del Lurigancho, donde se ha programado una auditoría. Además, mientras Saúl Wilcaya Castañeda, dueño de la pistola que utilizó alias La Gata, será citado para poder de esta manera saber en qué circunstancias perdió su arma. Informa Álvaro Tapia, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Álvaro. Y hablando esto de las supercomunicaciones, mi hermana me acaba de escribir desde Nueva York a raíz de la entrevista con Pilar Sordo, diciendo que en realidad los chicos tienen que recibir en el colegio
como la guía de que tienen dos opciones: o repiten lo mal que pudieron haber vivido en sus hogares, o lo modifican y tienen unas vidas diferentes. Pero alguien les tiene que dar ese mensaje, si quieren repetir el sufrimiento o si quieren tener una vida distinta, más feliz y sin hacerle daño a nadie. Guido Aguila, ¿eso no es cierto? Así es. Hola. Guido Aguila, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, está con nosotros. Él ha estado en el ojo de la tormenta mediática en los últimos días, ¿no? Por ahí Jorge del Castillo también se ha sumado ¿no es cierto?, al palo. ¿Cuántos reportajes ya le ha dedicado Cuarto Poder? Dos, el domingo ahora. Pasado y el traspasado. 2 reportajes donde definitivamente desde la presentación ya hay un sentido ya de orientar hacia lo que son seguramente denuncias, que son todas comprensibles, pero sin el descargo, sin la posibilidad de que nosotros podamos decir en su momento qué es lo que realmente ocurre, o al menos cuando nos entrevistaron, nunca se hace una entrevista para escuchar a la autoridad, ¿no? A mí me deja claro que este tipo de reportajes siempre hacen para dejar al menos la sombra de duda sobre la gestión de una institución tan importante como el CNE. ¿Qué es lo que está en discusión, Guido? O sea, que supuestamente hay un conflicto de intereses porque algunos jueces y magistrados que están siendo nombrados en algún momento estuvieron vinculados académicamente con la universidad, ¿no es cierto, César Vallejo, con usted de una manera directa? No. A ver, Nicolás, algo. La Universidad César Vallejo no ingresa acá, nosotros no hemos tenido ningún vínculo con la Universidad César Vallejo, eso lo ha traído Jorge del Castillo. Don Jorge del Castillo, no. Sino que nosotros desde los 18 años hemos ejercido la docencia hasta antes de ingresar al Consejo Nacional de Magistratura. Y desde el año de 1999 cofundamos una institución exclusivamente ya para la capacitación jurídica. Lo que de alguna ¿Para la manera, capacitación de qué? ¿De jueces, magistrados? Primero de estudiantes, luego de bachilleres para el título de abogado y finalmente una capacitación para abogados, ¿no? En general, para profesionales del derecho. Fue un crecimiento así. De tal manera que hoy lo que se señala es que como nosotros hemos tenido una labor docente, entraría un conflicto de intereses porque ahora iríamos a nombrar supuestamente a alguno de nuestros alumnos o alguna de las personas que pasaron por la institución. Por las aulas. Es decir, es tal el absurdo que se quiere contaminar, Nicolás, lo más puro que hay en el ámbito jurídico, que es el ámbito de la docencia. Es más, a los jueces, a las altas autoridades se le dice el cargo es exclusivo, salvo el ámbito de la docencia. Y esto resulta ser totalmente descabellado, porque de los 7 magistrados que conformamos el Consejo Nacional de Magistratura, el que pasa por todos los escáneres, Jurado Electoral Especial, Jurado Nacional de Elecciones, tachas, el único que es elegido de manera universal por los 100.000 abogados que hay en el Perú, es quien habla, es el representante de los abogados. De tal manera que estas instituciones, estas ONG, que son las mismas de siempre, de toda la vida, que tratan de contaminar con medias verdades este tipo de denuncias, presentaron una tacha cuando éramos candidatos. Dijeron hay una incompatibilidad o un conflicto. El Jurado Electoral Especial resolvió infundado. No tiene sentido. Es decir, que no había un conflicto de intereses, porque claro, va a ser inevitable que si usted ha dedicado parte de su vida ¿no es cierto?, a la preparación, entrenamiento, calificación de quienes luego han sido jueces y magistrados, en algún momento por el Consejo de la Magistratura va a pasar alguno de estos. Seguramente, de estas personas. Eso va a ser inevitable. Inevitable, porque además han podido pasar como estudiantes, han podido pasar para el título de abogado, pero la falacia que encierra esto es que uno reconozca ya, Nicolás Lúcar se preparó, fue mi alumno, yo lo voy a nombrar como si el nombramiento dependiera de mí. Como si no fuéramos 7 en el Pleno y como si no pasaran por 3 etapas de transparencia. O sea, es más, cuando el Jurado Electoral Especial dice infundada tu tacha, no recurrieron al Jurado Nacional de Elecciones aceptando aquello. Y ahora, entiendo yo, como es un examen de Supremos que con cita hace que se apaguen todas las luces y que los reflectores apunten hacia el CNM, se juegan una serie de intereses y entonces nuevamente con el refrito del conflicto de intereses. Ahora, ¿cómo va a terminar esta cuestión? Porque, es decir, es un reclamo, ha habido 2 reportajes, creo que va a haber un tercero, ¿no? Parece que sí, no nos han informado. Pero ¿cuál es el objetivo? Que Guido Aguila salga del Consejo Nacional de la Magistratura, porque supuestamente habría una
incompatibilidad. Sí. Así es, y con un ataque sistemático que salga este consejo, ¿no? O sea, hoy es Guido Aguila, mañana será otro, pasado será otro, deslegitimar la institución, socavar los cimientos de una institución, Nicolás, que ha hecho en 2 años 3 cosas que nunca había hecho un Consejo Nacional de la Magistratura. Llegar a todo el Perú. Antes se evaluaba al juez y al fiscal solamente con la idea de Lima, ha llegado a todo el Perú. Segundo, ha hecho nombramientos de jueces quechohablantes para las zonas que son quechohablantes. No puede haber un juez que no hable quechua cuando las partes sí lo hacen. Y en tercer lugar, ha establecido la transparencia de sus procesos. Todas las entrevistas que desarrollamos, Nicolás, son transmitidas a través de nuestras redes sociales, en vivo. Sufrimos la impiedad de las redes sociales, la crítica, pero esta es una absoluta transparencia. Y a pesar de eso, quieren traer, para mí el objetivo es traerse abajo un concurso que es absolutamente transparente. ¿Y por qué razones? Es decir, porque hay una disputa por el poder, si es que se puede denominar de esta manera, o por las áreas de influencia en las más altas esferas del sistema judicial, ¿no? Así es, son los poderes invisibles, los poderes salvajes, como diría Ferrajoli, ¿no? Que son el poder político, el poder económico, que no terminan por entender que el Consejo Nacional de Magistratura es un órgano técnico y que la evaluación es técnica. Podrá salir alguien que guste o que no guste, pero no por ello se puede apuntar a socavar los cimientos de un órgano constitucional autónomo. Es decir, mira la falacia, ¿no? Si hubiera un conflicto de intereses, el 40% de los abogados no hubiera votado por nosotros. El abogado lo que quiere es una persona que los represente y que elija mejores jueces y mejores fiscales. Si tendría conflicto de intereses no lo habrían hecho. Se subestima al profesional del derecho. Ahora, ¿cuál es la situación de los nombramientos de los jueces y magistrados? Porque uno de los problemas que se ha arrastrado durante años era de la cantidad de jueces provisionales que había, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo se ha avanzado en solucionar ese atraso? Muy bien. Hay 2 cosas aquí a tener en cuenta. Se piensa a veces de que el Consejo tiene que nombrar y llenar de titulares y no provisionales. También eso es una verdad a medias. 2 cosas. Primero, así como está diseñado el sistema actualmente, nunca se va a eliminar del todo la provisionalidad. Porque hay las llamadas salas transitorias, que son transitorias de nombre pero que tienen añares. El mejor ejemplo, Nicolás, es la Corte Suprema. Hay solamente 3 salas permanentes con titulares, ¿eh? Y hay luego 4 salas transitorias, o a veces hasta más, de tal manera que en la Suprema más hay provisionales que titulares. De tal manera que mientras las transitorias no se hagan permanentes, va a seguir habiendo provisionalidad. Y lo segundo es que el Consejo hubo un tiempo en que entendió la lucha contra la provisionalidad en el nombramiento. De tal manera que si una persona postulaba Tumbes y quedaba en reserva y había una vacante en Puno, era nombrado en Puno, con el desarraigo, con el desconocimiento de la realidad. Nosotros seguimos luchando contra esa provisionalidad, pero ya hemos roto eso. Es decir, no puede ser nombrado en una especialidad diferente y en un lugar distinto al que han postulado, porque al ser un país multicultural y multiétnico, Nicolás, se necesita conocer la idiosincrasia de ese lugar. Ahora, ¿cómo hay una discusión, y se ha planteado esto hace uno de los grandes temas de debate en la campaña electoral, es decir, la necesidad de que la justicia esté a la altura de los requerimientos, no solo en la lucha contra la corrupción, en general, en el tema de eficiencia, de honestidad en el ejercicio de la función, de que la justicia sea rápida, ¿no es cierto?, para que merezca, dicho sea de paso, el nombre. Y que en algún momento esto se centró en una discusión sobre la necesidad de reformar el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cómo? O sea, ¿quiénes deberían componer el Consejo Nacional de la Magistratura? Muy bien, Nicolás. Nosotros pasamos por un caso límite que es el llamado caso Quispe-Pariona, ¿no? Donde un consejero fue elegido consejero y uno veía que profesionalmente no reunía las condiciones para hacerlo, ¿no? Entonces, a partir de allí, el Consejo Nacional de Magistratura fue el primero, en rigor el único, no he visto otro, que planteó su propia reforma. Es más, el día martes vamos a estar en la Comisión de Constitución a las 10 de la mañana para llevar todo nuestro aporte y nuestra expertise a esto. Fíjense, hay que reformar el Consejo, sí, pero en la forma de elección, no en la estructura. Fíjense, en la estructura, hace 72 horas estábamos en el sur de la Florida, en Miami, y era una admiración que sentían porque el Consejo Nacional de Magistratura, que nombra jueces y fiscales, no tenía tinte político. En otros países, aunque sea un porcentaje, si no la totalidad, es nombrado por el poder. Por los políticos. Así es. Aquí no.
Aquí no, aquí hay un representante del Poder Judicial, del Ministerio Público, los abogados, ahí ya tenemos el juicio. Los tres que participan en el juicio. Universidades privadas, porque universidades si no la públicas. discusión Claro. que se genera es, por ejemplo, la que está planteada ahora, que la óptica con la que se mira en el momento de las evaluaciones, por ejemplo, para la Corte Suprema, no es si el juez es un juez calificado o no está calificado para ejercer la función con la responsabilidad que el cargo requiere, sino cómo votaría en un caso sobre Fujimori o cómo votaría Así en un es. caso de derechos humanos que involucre a militares. Entonces empiezan a revisar. Acá falló a favor de tal y la político. decisión Así. deja de ser una decisión técnica y pasa a ser una decisión política. O sea, quiero un juez que vote de esta u otra, o de esta otra manera. Claro, porque definitivamente ese juez, lo que quieren es aquel juez que a la hora que falle no esté él, su conocimiento y su conciencia, sino piense que afuera hay 10 cámaras y 50 micrófonos que le van a increpar por el color del fallo que haya tenido. Entonces, volviendo a lo otro, ¿no? A nosotros el modelo como está es perfecto. ¿Dónde está la imperfección? En la forma de elección. El único de los 7 que es elegido de manera universal es el representante de los abogados. Por lo tanto, la responsabilidad es menor y el control es menor. Pero, por ejemplo, los representantes de los colegios profesionales, ahí hay un tema, ¿no? Ahí hay un tema, por ejemplo, para nosotros, esta no es una interpretación institucional, sino personal. La voluntad del constituyente fue que elijan los colegios profesionales no abogados, pero no que se elijan entre ellos, podría ser la interpretación, sino que elijan un jurista o a una persona ligada al sistema de justicia. Entonces, esto es lo que de alguna manera se reclama y a veces con desconocimiento se dice, oye, ¿qué hace de tal profesión nombrando jueces y fiscales? Y no se entiende cuál ha sido la voluntad del constituyente. Ahora, yo creo que no hay que dejar en el aire esto que ha dicho Jorge del Castillo sobre esto de que la Universidad César Vallejo capacita a jueces y fiscales. ¿Lo hacen también otras universidades? Seguro, brindan maestrías, doctorados y entre sus maestrías y doctorados en Derecho, probablemente lo más lógico, haya jueces, haya fiscales, haya abogados. Y lo que yo entendía al congresista fue que él decía, ¿qué se hace con aquellos jueces que absuelven a César Acuña? Primero que el Consejo Nacional de Magistratura no puede hacer nada. Nosotros no tenemos el control disciplinario, los jueces, lo tienen los propios órganos. ¿Qué es el Consejo? El órgano de control de la magistratura. Claro. ¿No? Entonces allí nuestro accionar es absolutamente limitado. Y en cuanto al nombramiento, Nicolás, se ha llegado a esta lógica fácil y falsa, ¿no? Hay un mal juez, ¿quién tiene la culpa? El Consejo Nacional de la Magistratura que lo nombró. Es absurdo. Es absurdo porque ese señor viene con una formación profesional de la universidad, viene de la Academia de la Magistratura y nosotros hacemos el mayor rigor, examen escrito, curricular y entrevista. Pero más allá, Nicolás, no podemos abrirle el pecho y ver si realmente de acá hasta que cumpla 70 años va a tener una buena función. Por eso es importante el control disciplinario, que ahora no está en el Consejo Nacional de la Magistratura. Claro, ¿y debería estar? Para nosotros sí. Para nosotros. Claro, porque la idea es seleccionar a los mejores postulantes para el ejercicio de la magistratura y luego supervisar que cumpla con la responsabilidad que se le ha asignado, ¿no es Eso cierto? es lo que hemos propuesto en septiembre del año pasado y erupcionaron todos los volcanes en nuestra contra, señalando que queríamos acaparar el poder. Mal haríamos porque eso lo haría el próximo consejo. Nadie acapara el poder para otro. Nadie le compra el departamento a la novia para que conviva con otro. Nosotros lo hacemos pensando en el sistema de justicia, Nicolás. No estamos diciendo tampoco que el control que hace OCMA y OTSI sea un control imperfecto. No lo calificamos, pero nos parece que quien nombra tendría que supervisar. Es una cuestión lógica, es una cuestión de diagrama del sistema de justicia. Bueno, yo le agradezco mucho a Guido Aguila, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, por estar con nosotros, porque en realidad esto es una discusión absolutamente pertinente. Hay una insatisfacción, digamos, sobre hay que reconocerlo. Del propio sistema, además, porque nosotros hemos tenido innumerables veces acá al propio Duberlí Rodríguez diciendo que no se puede seguir en estas condiciones, con casi 1 millón de expedientes que se patean de año en año, con las condiciones operativas. Yo soy testigo de excepción de los esfuerzos que está haciendo Duberlí Rodríguez por arreglar la situación de los trabajadores del Poder Judicial. Es decir, para tener un contexto en el cual se pueda tener una justicia eficiente, ¿no? Bueno, y parte de eso, evidentemente, es el control ético, digamos, del ejercicio de la función, ¿no? Y sabes que puede resultar frustrante, Nicolás, que a pesar de todos los esfuerzos se avanza muy poco.
justamente porque hay gente que, en vez de empujar el carro, comienza a poner trabas, comienza a contaminar los esfuerzos que se hacen para una mejor justicia. Guido Aguila ha estado con nosotros, él es presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Muy gentil por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy buenos días. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Vamos a conversar sobre este tema de los... Si eso no es exactamente un beneficio el que han recibido las aerolíneas con esto de la prórroga a la exoneración del pago de IGB por el internamiento temporal. Vamos a aclarar este tema. Va a estar con nosotros una especialista en temas tributarios, Michelle Zabaleta. Con él regresamos tras la pausa. Estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima, 65 ciudades conectadas a lo largo y ancho del territorio nacional. Y esto es un mensaje de nuestro auspiciador. La línea tradicional Colors de Paraíso es una línea de colchones de resorte que te brinda calidad y garantía al alcance de tu bolsillo. Puedes escoger entre sus modelos Tropical, Ergosoft, Eden Plus, Consul, Napi Box y por supuesto el medallón, el colchón bandera de Paraíso. Podrás encontrar variedades de diseños y colores y por supuesto garantizados con la calidad de Paraíso. Asegura tu mejor descanso con la línea Colors. Paraíso, 50 años. Soñando contigo. Está con nosotros el señor Michelle Zabaleta Álvarez. Él es presidente del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres y lo hemos invitado para conversar sobre la controversia que se ha generado con respecto a la prórroga, ¿no?, de exoneraciones. ¿Por cuánto es? Por 5 años más, entiendo. ¿No es cierto? Para la internamiento temporal de equipo de aeronaves o de... entiendo esto alcanza hasta los repuestos, ¿no es cierto?, para las aeronaves que operan en el país. ¿Esto qué supone? Que van a estar exonerados del pago del IGB, que se tendría que pagar si el internamiento fuera definitivo. La TAM acaba de emitir un comunicado el día de ayer diciendo que ellos no están evadiendo nada y que la información que se está dando es, digamos, inexacta, por decirlo menos. Exacto. A ver, es importante clarificar algunas cuestiones previas. Primero, no se trata de una exoneración. Es un régimen que esencialmente implica ampliar el plazo de la admisión temporal. Cuando cualquier ciudadano o empresa importa algo, tiene dos opciones. Lo importa en forma permanente o lo importa en forma temporal. ¿Cuál es la lógica entre una y otra? Que el que importa de manera permanente, ese bien, ese activo, ya no va a salir del país. Se va a colocar acá. Por ejemplo, si uno importa una maquinaria para una hidroeléctrica. En el caso de un avión, los aviones, como sabemos, entran y salen. Entonces, la lógica, no solo en el Perú, sino en el mundo, es que estos bienes no se importan de manera definitiva. Se importan de manera temporal. Y lo que había en el Perú hasta el 2015, entre el periodo 2010 y 2015, era una norma que posibilitaba no tributar los tributos a la importación, que es el IGB, los advalores y el selectivo del consumo, respecto a estos bienes. Y lo que está haciendo la norma en realidad hoy en día es tratando de que este régimen de nuevo se reactive, porque de alguna manera genera costos, dado que el plazo del régimen general, el régimen general de importación, de admisión temporal, te dice que solo se hace hasta 18 meses, 1 año y medio. Entonces, la norma te está diciendo es ampliemos a 5 años en base a una realidad fáctica. ¿Cuál es la realidad fáctica? Para las empresas de low cost, las pequeñas y medianas en aerolíneas, cuando uno hace el régimen de admisión temporal tiene que presentar una carta fianza para que pueda ingresar el bien, a efectos de garantizar de que el bien va a salir. Porque si no sale, SUNAT ejecuta los tributos pasados los 18 meses. Porque se determina que en realidad era para... Se convirtió permanente. Entonces, la carta fianza tiene un costo financiero. Entonces, las pequeñas y medianas empresas del sector aeronáutico, en realidad este costo es muy alto porque el valor de sus bienes son demasiado altos. Por eso es que en el mercado peruano y latinoamericano en general, nadie compra autos, nadie compra aviones. Todo el mundo los hace bajo la modalidad de leasing o arrendamiento financiero, que son modalidades temporales que duran 5 años o algunos 3 años, dependiendo. Ingresan bajo el régimen temporal, uno los usa, los bienes dentro del país, pueden entrar y salir, y bajo ese esquema, el régimen de admisión temporal que se venía usando. Ahora, eso existe también, entiendo, para las embarcaciones, ¿no es cierto? Para embarcaciones... El régimen general permite que cualquier empresa, cualquier segmento pueda hacer régimen de admisión temporal. Depende de la naturaleza del bien.
Y esa naturaleza del bien determina si uno lo convierte bajo una importación permanente o temporal. Lo que pasa es que normalmente un avión tiene un costo excesivamente alto, sin importar del tamaño. Es bastante alto y no, por lo general las compañías... Pero ¿cuál es el argumento en contra? El argumento es que en realidad estás importando un bien y con la figura del internamiento temporal estás dejando de pagar impuestos cuando en realidad lo vas a usar en el país. Y que lo correcto debía ser que aceptes que lo estás importando para usarlo dentro del país y que por lo tanto pagas los impuestos que corresponden. No, yo creo que se ha incendiado la pradera a raíz de un informe de SUNAT. Cuando se estaba debatiendo esto, el Congreso, en su legítima facultad, consulta a la SUNAT quiénes, qué empresas y por cuánto se habían beneficiado respecto a aquellas que aplicaron el régimen en periodo 2010-2015. Entonces la SUNAT lo que hizo fue un cálculo... ¿De cuánto hubieran pagado de IGB si... Exacto. Tributos en general, IGB, ad valorem, que es el arancel, y frente al consumo. Entonces dio una lista de 66 empresas y le salía la cifra de $1.700 millones aproximadamente. Pero esos $1.700 millones en realidad nunca se hubieran tributado porque, no, como repito, ninguna empresa importa de manera permanente. Todos lo hacen de manera temporal porque nadie los compra. Lo que hacen es los alquilan bajo la modalidad de arrendamiento financiero. Entonces, cuando se dice en realidad que es una ley LATAM, es falso. Cuando se dice que es una ley de todas estas 66 compañías, tampoco, porque lo que hacen las compañías no las compran. Entonces, para alguien que arrienda, lo que corresponde es hacer una admisión temporal. Y eso está de acuerdo a la ley. Lo que en realidad ha hecho SUNAT es poner esa lista, decir, estos son los que se han acogido y ese es el perjuicio fiscal, pero como hipotético. Hipotético que, de nuevo, nunca se iba a dar porque las compañías no las importan de manera permanente. Lo que dice usted, Michelle, es que no es que han dejado de pagar, que es la imagen que... esto es lo que hemos perdido, digamos, sí. ¿No? Si yo tengo el oficio acá y cuando uno lo lee, pareciera que dijera las compañías debieron tributar esto, pero en realidad no, porque ninguna compañía usa la modalidad de importación definitiva para traer aviones. Todos alquilan bajo la modalidad del arrendamiento financiero, el leasing o el arrendamiento operativo. Y los aviones tienen corta duración de vida porque se transportan vías humanas. Ninguno va más allá de los 5 años. Entonces los bienes se usan y una vez que cumplen su periodo regresan al fabricante. Y luego el fabricante u otro les vende otro bajo la misma modalidad, arrendamiento financiero. Que desde el punto de vista económico es una entrega del uso bajo una modalidad de pago capital e intereses, que es perfectamente válido a nivel global. Así funciona en todo el mundo. Si no, imaginemos qué pasaría si una compañía como TACA, por poner un ejemplo, que vuela, que es una compañía latinoamericana, se dedicara a hacer importaciones permanentes en todos los países que opera, incluyendo el Perú. Tendría que pagar impuestos, tributos de importación en todos los países, lo cual no es lógico. Entonces, bajo esa premisa de este informe, todos los fiscos de América Latina saldrían a decir, TACA me debe miles de millones de dólares porque no importó el bien. Y no es consistente. ¿No? Hay un error conceptual. No creo que haya habido dolo de parte de la Administración Tributaria para hacer este informe. Simplemente está respondiendo a una pregunta del Congreso, pero ese tributo nunca existió. No existe ni existiría porque las empresas, de nuevo... Ahora, ¿y por qué la necesidad de la prórroga es simplemente lo que ha habido? ¿Qué es? Una modificación en los plazos, nada más. Claro, lo que ha ocurrido muy bien es la norma, cuando se elimina esta norma del 2010 o 2015, que lo que se hace es se aplica el régimen general, que lo aplican todos. El régimen general te habla de 18 meses. Pero ¿qué acontece? El segmento aeronáutico es el más caro cuando uno habla de bienes. O sea, comprar un avión es realmente costoso. Entonces lo que se habla es, cuando uno tiene 18 meses, el régimen general me queda muy corto. Entonces lo que la ley te dice es, para no tributar, yo tendría que devolver el bien vacío y eventual en términos jurídicos y luego adquirir otro. Y normalmente los operadores que dan en la modalidad de arrendamiento financiero, los 18 meses los plazos son más largos. Exactos. Y son más largos y 18 meses te cuesta más. Te cuesta más con el arrendador financiero, con el mismo proveedor, los costos de remesar el bien, de entregarlos, que te devuelven la carta fianza. La carta fianza tiene un costo. Y normalmente los bancos te dicen, te la doy a 6 meses o al año y te cuesta además 5% dependiendo del tipo de la compañía, por el valor facial de la carta fianza. Entonces todo esto cuesta y eso se repercute en el precio.
Yo entiendo que el espíritu del legislador que ha hecho la norma en realidad ha sido tratar de reducir los costos, y los tributos de alguna manera influyen en los costos de manera directa. Entonces, cuando uno está buscando una norma de ese tipo, lo que debería esto más bien es generar una reducción de costos en general y por ende introducir mayores low cost. Claro, pero para terminar, Bruno Yufra declaró su desacuerdo con esta norma, porque dice, más o menos lo que dijo fue que se está creando una especie de forado, digamos, ¿no? En este proceso en el que se está de intentar recuperar los ingresos por tributos, ¿no? Sí, yo entiendo que la posición del ministro Yufra y en general del MEF, porque también la ministra ha explicitado su opinión, es que ellos, o sea, como principio filosófico, no están de acuerdo con exoneración de beneficios tributarios en general y que deberíamos tender a racionalizarlos, a reducirlos en un contexto de reducción de caja fiscal, lo cual es totalmente válido en términos de política fiscal, porque finalmente el gobierno es el titular del poder tributario, al igual que el Congreso, siempre y cuando le dé facultades delegadas, y puede emitir esa opinión en el sentido de que va a ocasionar diferirlo de 18 meses a 5 años, podría eventualmente implicar un costo a nivel del Estado. Porque cuando uno mira los beneficios tributarios, es como si no hubiera un ingreso al Estado. Pero, de nuevo, si lo miramos desde arriba en el contexto global, esa recaudación no existe. Hoy en día lo que hacen todas las aerolíneas es, antes de los 8 meses, se llevan el bien. Las medianas, las grandes, las pequeñas. Entonces no hay importación permanente. Ninguna compañía tributa por estos bienes porque la lógica es que entre en el régimen de emisión temporal. Lo que se está haciendo es simplemente ampliar el plazo a efectos de reducir costos de remesar, carta fianza, el contrato de arrendamiento financiero, que es muy corto también, porque no te permite, y eso genera sobrecostos. Y lo que se espera con esta ley es que los precios en general de los tickets bajen, porque de alguna manera al ampliar el plazo, los costos de envío para los contribuyentes buscan no pasarse los 8 meses, de alguna manera eso traduzca en el precio del ticket. Bueno, muchas gracias a Michel Zabaleta Álvarez, él es presidente del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Nos vamos a Mistura. Ayer estuve en Mistura, espectacular, ¿eh? Erika Rado está ahí. Cuéntanos, Erika. Gracias. Buenos días. Información en vivo. Nosotros nos encontramos en la Feria Gastronómica Internacional Mistura, edición 2017. Nos encontramos ya con el señor Oscar Burga de las famosas cachangas Exitors del Norte, y él nos presenta una novedad para esta edición y es la cachanga Taí. Bienvenido a Radio Exitosa. Por favor, coméntenos de qué consta esta cachanga Taí. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, la cachanga Taí consta de un relleno con langostinos, con espárragos, pimiento, y es una delicia. Ayer fue un boom, empezamos la feria ayer, pero les esperamos a todos acá en Mistura. Estamos en el mundo de los sándwiches. El Títor es uno de los negocios que participa en Mistura por séptima vez consecutiva. Entonces estamos ahí luchando siempre por nuestro Perú. ¿Y este año cuánto esperan ustedes poder vender a diario? La oportunidad que hemos tenido en los años de Mistura, ya tenemos la experiencia de vender, se vende un mínimo de 800 a 1000, 1100 porciones por día. ¿Y este año esperan repetir el plato? Queremos repetir el plato, queremos hacer un poquito más de ventas, esa es la opción de luchar con esto. ¿Cuál es la invitación a todos los escuchas de Radio Exitosa? Radio Exitosa con muchísimo cariño también, de verdad que el éxito, su palabra es el éxito lo tienen ellos y nosotros somos la copia que les vamos a seguir siempre. Lo invito a todo el público que viene para acá a Mistura, la familia limeña, la gente de provincia, nos encuentran hasta el día 5 de noviembre en el mundo de los sándwiches en el RIMAC. Muchas gracias por conversar con Radio Exitosa. Entonces, es la información desde la Feria Gastronómica Internacional Mistura 2017. Informa Erika Rado, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Erika. Yo ayer estuve, la verdad vale la pena ir a Mistura, vale la pena, está espectacular, está como siempre muy bien organizado y además todo el distrito de RIMAC, la zona histórica del RIMAC se ha convertido en un espacio de entretenimiento para la gente y es espectacular. Yo ayer hice todo el recorrido, uno entra y ahí a la derecha nomás está el mundo de los sándwiches antes del pisco, ¿no? Y me comí, por supuesto, mi cachanga. ¿Ah? Está buenísima la pachanga, ¿no? Con la cachanga con lomo. Y, ¿qué me dicen acá? Está con nosotros el señor Virgilio Champaycaja, él viene desde Ayacucho
y tiene una denuncia muy seria que tiene que ver con el asesinato de su hermano. Sí, bienvenido, muy buenos días. Bueno, gracias señora Nicolás y a Radio Exitosa. Mira, yo vengo a poner una denuncia, un reclamo al señor fiscal de la Nación. ¿Por qué el señor fiscal de la Nación no puede encontrar esa justicia? ¿A qué se debe el señor fiscal de la Nación? Este señor Flavio Chiara Arce la ha violado a mi madre y la ha hecho comer la necesidad del perro. Y encima, no es justo, este señor lo le paga en la Fiscalía Mixta Painacocha a los fiscales, y los fiscales me han abusado, me han ignorado, señores. ¿A qué se debe? Un pobre, un provinciano, que no podemos encontrar justicia. Porque la justicia debe ser para todos, Pero ¿qué es lo que pasó? Este hombre abusa de su madre, es descubierto por su hermano, ¿no es cierto? Sí, mi hermano le encuentra a mi madre que le estaba violando, y por esas razones a mi hermano la ha matado, la ha llevado a un sitio lejos, 2 kilómetros. Entonces de ahí la ha dejado a un sitio donde no hay acceso para nadie. Ellos encuentran el cuerpo, ellos encuentran la mochila. Y eso lo pasamos al señor fiscal de Coracora de Parinacochas. Vienen a recoger el cuerpo, ahí le recogen el cuerpo y ellos mismos encuentran su zapato caterpillar. Una evidencia de su zapato caterpillar le encuentran. Entonces ahí está la huella, dijo la doctora Pedrosa Castillo. Y ese zapato, una bolsa saca de su mochila y eso le trae, ahí está la huella, dijo. Esa evidencia primordial desaparece en la Fiscalía Mixta Painacochas. La doctora Silvia Gavilán Huacho me manda de la Fiscalía Mixta Painacochas hacia Ica para que me saquen ADN. Resulta no la ha oficiado, acá tengo los documentos. O sea, usted llega para el ADN y resulta que no ha llegado la notificación donde lo ha mandado usted a Ica. No ha llegado notificación. Acá tengo disculpa. Acá tengo el documento, mira. Yo acá tengo el documento. Defensoría del Pueblo interviene, le dice si existe la denuncia. Pues, hasta que salga resultados ADN para poder investigar. Resulta que este señor no quieren investigar. El señor fiscal de control interno de Ayacucho me para archivando. Yo denuncio ante el Consejo Nacional Magistratura a estos señores malos, autoridades corruptos. Sin embargo, sale a Ministerio Público. Ministerio Público manda a Oxis Ayacucho. Oxis Ayacucho me para archivando el señor tal para Aguirre de control interno. Eso no es justo, señores. ¿Cómo es posible que pueda haber la mala injusticia, esas cosas en nuestro pueblo? Nosotros somos pueblos de andino. Y este hombre que violó a su madre y asesinó a su hermano sigue libre y no tienen miedo de agarrarlo. Este señor, la doctora Silvia Gavilán Huacho, esa parte no sabe, no tiene esa capacidad para poder investigar. Lo chapa el señor va a decir, yo le he dado plata a tal persona, me pidió plata para no investigar. Por esa razón estos señores no quieren investigar. Yo de 6 años dejaron el cuerpo de mi hermano en la morgue de Ica. 6 años ha estado en la morgue. Sí, gracias al señor presidente de la República, ha salido, le he mandado a su mesa de parte, ha salido a Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos me puso abogado de defensa, abogado del Estado, con ellos hemos sacado el cuerpo de ADN, el cuerpo de mi hermano, de 6 años. Eso no es justo, señores. Estos señores le han dejado el cuerpo. Señores, mira, ve, ahorita yo tengo un testigo sobre el asesinato de mi hermano. Hay un testigo. Su propia familia son. Le ha dicho, si tú lo has matado a Guzmán, lo has llevado a Socopampa. Mira, ya está saliendo al aire, pero el señor de fiscales no quieren investigar. Ese señor Nicolás. Bueno, yo le agradezco muchísimo al señor Jorge Virgilio Chimpaycaja por estar con nosotros y sinceramente espero que esto sirva para que se active. Hemos estado hablando justo con el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura sobre la necesidad de ajustar los sistemas de control, ¿no? con respecto a la actuación de jueces y fiscales en el Perú. O sea, que no basta con los procedimientos para elegirlos, sino con la necesidad de ejercer una supervisión y un control sobre cómo ejercen su función. Y está con nosotros, tenemos tiempo, señora Magariño. Regálame usted 5 minutos, por favor, del viernes. Está con nosotros Jerónimo Mas Guayamís. Bienvenido, Jerónimo. Buenas tardes, señor Nicolás. Soy dirigente, tengo el cargo de vocal del asentamiento humano Loma de Santa Rosa de Lima, Villa María del Triunfo.
El momento de pedir una conversación con usted era el motivo de hacer llegar mi indignación por parte de la Municipalidad de Villa María del Triunfo con el tema de lo que es el área de participación vecinal. Es una denuncia y a la vez pedir que por favor el alcalde se ponga en conocimiento de esto, porque el área de participación vecinal, el señor Víctor Vallejo, que es asesor legal de participación vecinal, y el gerente Elmer Barbosa, que es gerente de participación vecinal, cometen abusos con varios administrados, en este caso soy yo, que pido que hagan mi reconocimiento de junta directiva de mi asentamiento, pero siempre da la casualidad que me declaran improcedente. Ahora, sin más preámbulos, hay una asociación llamada el Granja Mirador de Santa Rosa de Lima, la cual la administrada señora Gloria Mayorga solicita su resolución por un perímetro de 20.894 metros cuadrados, en la cual le brindan la resolución, pero no por el total, sino que le dan, en este caso, una resolución sabiendo de que hay un perímetro que le corresponde a la SBN y la cual no está considerado dentro de su plano. Entonces, y hay encima una sobreposición con la... Exactamente, señor Nicolás. Hay una sobreposición con el asentamiento humano Señor de Cachuy, en la cual se le dio de baja su resolución aproximadamente el 5 de junio del 2017, y el 19 de julio se vuelve a dar nuevamente su resolución de reconocimiento de junta directiva, pero no se hace presente si subsanaron lo que es la sobreposición, pero ahora le dan un reconocimiento como micro y pequeños empresarios, en la cual no se acredita y tampoco se verifica que son micros y pequeños empresarios. La mayoría de personas son traficantes de terreno, la cual puedo decir que son traficantes porque tengo documentos legales, sustentatorios, pruebas para... O sea, no le da el reconocimiento a la municipalidad a gente que está acreditadamente residiendo ahí hace muchísimo tiempo y trabajando ahí, y sí se lo dan, pese a que hay sobreposiciones a gente que en realidad no puede acreditar ni presencia en el lugar, sino más bien lo que usted señala que es para... O sea, les están dando terrenos para que puedan después... Exactamente, señor Nicolás. Le dan terrenos a personas que residen en otro distrito. Por ejemplo, la administrada Gloria Mayorga vive en el distrito de Ate, Vitarte. Ya he presentado mis documentos, he presentado mi reconsideración, he presentado mi oposición, pero la señora vive en Ate, Vitarte. Ahora, el señor Aquilino Falcón, al día de anteayer ha llegado una resolución por el Poder Judicial, una sentencia consentida por 3 años, igual manera el señor Lino Gómez, pero aún así... ¿Quiénes son? Son, por ejemplo, el señor presidente de la asociación es el señor Lino Gómez. ¿Cómo puedo ser un presidente de una asociación, una persona que está sentenciada? Eso le he hecho conocer a la municipalidad, le he dado a conocer a la OSI, pero ninguna de esas entidades toma cartas en el asunto. Yo pediría así, como villamariano que soy, que por favor se reubique a las personas o se cambie de posición, porque hay funcionarios, por ejemplo, de OSI que tienen tanto tiempo ahí y no se rota el personal. Igualito pasa en la comisaría también de José Carlos Mariatti. Hay personal de la policía que lamentablemente han abusado con nosotros en el 2016, nos han desalojado, nos traían policía cada rato, nos amenazaban que nos van a desalojar, todo por estar coludido a favor de la señora. ¿Y ustedes cuántos años tienen ahí asentados en Bueno, señor Nicolás, yo y mi señora madre venimos viviendo del año 2009. Tengo mi googlear, ya he hecho mis verificaciones por catastro y registro ahí del año 2009. Ya, tengo antigüedad, lo que pasa es que no tengo documentos legales, pero como así tengo antigüedad para poder probar, yo quiero que se respeten mis derechos. A mí en este caso yo tengo el derecho de tener una vivienda digna y yo estoy pidiendo al alcalde que se pronuncie, pero nunca se pronuncia y nunca toma esas decisiones, ese liderazgo para poder designar a sus áreas competentes, decirle, ¿sabes qué? Tú te vas a ocupar de esto y no usurpes funciones. Bueno, yo te agradezco mucho, Jerónimo, por estar con nosotros. Saluda a tu mamá, quien conozco hace muchísimos años y que, dicho sepas, es una extraordinaria cocinera, tiene una mano así, ¿no? Bárbara, simplemente. ¿Ya puso su restaurante todavía? Sí, no, ahorita está trabajando todavía, pero sí... Ya le toca. Sí, ya le toca. Le toca a doña Elinda Guayamí poner su restaurante.
Bueno, terminamos por el día de hoy. Muchas gracias, Perfecto, Jerónimo, gracias, por estar con nosotros y ojalá que reaccionen. Y no es la primera denuncia de este tipo que se presenta en relación a Villa María del Triunfo. Vamos a invitar a las autoridades, ¿no?, del distrito para que respondan a todos estos interrogantes de los vecinos. Deberíamos retomar esto, ¿no?, de ir recorriendo todos los distritos y escuchando a los vecinos y lo que tienen que decir. Yo termino por el día de hoy. Les recomiendo que vean mañana la revista Asado. Nosotros tenemos un recorrido por Mistura. Yo les voy a hacer de guía ahí de todo lo que hay y deberían ustedes aprovechar de Mistura, sino además tenemos información muy fuerte sobre el tema de la violencia contra las mujeres, de las violaciones, un debate sobre qué tipo de penas se deben establecer en relación a estos delitos tan graves. Y vamos a hablar también de lo que podría ser un descubrimiento sorprendente en relación al censo. Todo indica que el equipo de producción de la revista Asado ha encontrado una situación, por decirlo menos, extraña en relación al manejo de cierta documentación del censo, de los padrones, de las cédulas estas de empadronamiento, ¿no?, de cosas que han estado ocurriendo entre el día de ayer y hoy, con cédulas que debieron ser entregadas hace días. Pero en fin, para saber toda esta historia tienen que ver mañana la revista Asado. Conmigo será hasta el día lunes. Yo los dejo con el señor José Rocha y Manuel Rosas, el dúo dinámico, ahí son de miedo. Con ellos los dejo. Conmigo será, como les dije, hasta el lunes. Muy buenas tardes.